Mi nombre es Manuel Marí y me dedico a investigar la temática de prospectiva y prospectiva tecnológica desde los comienzos de la década del 80, es decir, hace unos 35 años. El motivo fue, yo estaba en ese momento en la OEA en Washington, en el programa de ciencia y tecnología, y participamos en algunas reuniones con un proyecto que llevaba adelante en Campinas, Brasil, Amílcar Herrera, uno de los iniciadores de la prospectiva en América Latina. En ese momento estaba desarrollando, con participación de varios países, un proyecto que se llamó Prospectiva Tecnológica para América Latina. Entonces participamos con él en algunas reuniones y hacia el año 85 iniciamos ya desde la OEA un proyecto con apoyo de Brasil, Colombia, Argentina, México y Venezuela sobre el futuro de las nuevas tecnologías, una temática que en esos momentos empezaba a surgir en todo el mundo y preocupaban los impactos de las nuevas tecnologías en las economías latinoamericanas. El origen del modelo Bariloche fue una reunión que el Club de Roma, que estaba preparando en esos momentos un informe sobre los límites al crecimiento, este fue el título del libro que ellos luego publicaron, convocó a un grupo de latinoamericanos. En este grupo estaba Amílcar Herrera, al que acabo de mencionar, que dirigió el segundo gran proyecto de prospectiva en América Latina, ya en su exilio en Brasil. En este grupo estaban además Jorge Sábato, Elio Yaguaribe, algunos pensadores de CEPAL, lo que conformaba lo que llamamos el movimiento o grupo de pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología para el desarrollo. El Club de Roma, en una reunión en Río de Janeiro, quiso saber la opinión de este grupo de latinoamericanos sobre su informe del Club de Roma. El informe era un poco catastrófico, en el sentido de que ellos trataban de demostrar con un modelo que las tendencias que tenía en ese momento el mundo en cuanto a crecimiento de la población, crecimiento de la economía, uso de los recursos naturales, iba a llevar en un momento hacia los años 30, creo que era eso más o menos, del presente siglo XXI, a la desaparición, al agotamiento de los recursos naturales. El grupo de pensadores latinoamericanos se reunió y quiso armar un nuevo proyecto como respuesta al del Club de Roma, que incluso el Club de Roma empezó a financiarlo. Después lo financió una entidad canadiense. Este grupo latinoamericano desarrolló este proyecto llamado el modelo Bariloche, o también modelo mundial latinoamericano. Con un modelo de simulación numérica, ellos mostraron que los límites al crecimiento no son tanto físicos, es decir, no son tanto de agotamiento de los recursos, hidrocarburos, minerales, etcétera, y la contaminación, sino los límites son socioeconómicos, porque ellos mostraron que con una sociedad menos consumista y con una distribución del ingreso más equitativa, a través de la corrida del modelo mostraron de que no se iba a presentar límites en cuanto al agotamiento de los recursos, como había predicho el Club de Roma. Este es el origen del proyecto, que luego fue publicado como Catástrofe o Nueva Sociedad. Bueno, una tendencia, si miramos hacia la prospectiva desde sus orígenes, en los años 45, al comienzo se basaba sobre todo en la predicción, o sea, predecir cuáles iban a ser los acontecimientos futuros, cuáles iban a ser las tecnologías del futuro. En un comienzo había surgido como una necesidad para la guerra, ver las tecnologías bélicas más promisorias. A medida que se desarrolló,
y a medida que el mundo moderno se hizo más complejo, sobre todo cuando aparecieron las nuevas tecnologías y más recientemente aún con la revolución tecnológica en curso, se abandonó la idea de predicción, con el supuesto de que no hay un futuro predeterminado, como algunos en estos momentos, por ejemplo los transhumanistas, creen que es así, lo que llamamos el determinismo tecnológico, sino que hay muchos futuros posibles. Entonces de ahí surgió la orientación hacia los escenarios. O sea, no se trata tanto de predecir, sino ver qué posibles escenarios existen, pueden darse en el futuro y de acuerdo a eso definir las estrategias. Porque este es otro punto más muy importante. Desde mediados de los 80, la prospectiva, sobre todo, derivó en lo que llamamos hoy la prospectiva estratégica. Bien, en América Latina, después de los dos proyectos iniciales que acabo de mencionar antes, el modelo Bariloche y el de Amílcar Herrera en los años 80 en Brasil, decayó la prospectiva con todos los gobiernos neoliberales. Sin embargo, a mitad y a final de los 90 volvió a resurgir un poco a imitación del mundo desarrollado, como lamentablemente nos pasa siempre, pero sobre todo volvió a surgir al comienzo de este siglo, cuando hubo un movimiento contra el neoliberalismo en nuestra región, y entonces se le empezó a dar más importancia a las estrategias, a la planificación, al plan de desarrollo. Ahí la prospectiva ha tomado un vuelo muy importante en América Latina. En Argentina ocurre algo curioso. Hay prospectivistas muy buenos, muy serios, como los iniciadores, Amílcar Herrera, entre otros, Enrique Oteiza, y hay también actualmente Jorge Weinstein, que falleció a comienzos de este año, y otros como los que participan en el proyecto Milenio, grupos, el mismo centro de prospectiva del INTA, en Comahue, etc. Pero no hay todavía un crecimiento de la prospectiva a nivel institucional, sobre todo en los últimos años, con la vuelta de modelos neoliberales, se abandonó, por más de que en las palabras se crean centros y programas de futuros 2030, pero no se desarrolla grupos de prospectiva, tal vez por un poco la mentalidad cortoplacista que ha dominado la Argentina en estos años. Sin embargo, esperamos que en el futuro esto retome, porque hay muy buenos prospectivistas en la región y si hay nuevas políticas de desarrollo, esperamos que haya más necesidad, porque es urgente ante el reto que suponen las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etc. Suponemos que esto será una demanda cada vez más continua. Lo que yo puedo es manifestar mi esperanza de que el campo de ciencia y tecnología, de estudios de la ciencia y tecnología, que ha estado tan revitalizado en los últimos años en América Latina, retome el tema de la prospectiva. De hecho, ya lo ha retomado. En la asamblea del año pasado en Chile, de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, una de las mesas era de prospectiva. Hubo muchos trabajos sobre prospectiva. Ahora, el campo, que como digo, ha crecido tanto, de estudios sociales de la ciencia y tecnología, se ha dedicado mucho a la prospectiva, a los estudios micro, es decir, qué es lo que pasa en los laboratorios, las nuevas formas de producción de conocimiento, por ejemplo, Open Innovation, Open Science, etc. Pero de todas formas, a pesar de que se ha orientado mucho a lo micro, no se puede dejar de ver que muchos de los temas que aparecen se refieren a las nuevas tecnologías. Entonces, a partir de eso, yo supongo y veo, por lo que pasó en el Congreso del año pasado, de que estos estudios van a estar cada vez más
preocupados por lo que puede ocurrir en el futuro. De hecho, organismos internacionales y países como Estados Unidos, Finlandia, que es uno de los pioneros ahora en prospectiva, están todo el tiempo divulgando estudios de prospectiva y nuestros estudiosos los conocen, los manejan, de manera que yo creo que ahora es un lenguaje común, aún al analizar un tema micro como el de la gestión tecnológica en las empresas o en las organizaciones, pensar siempre, tener siempre presente el escenario de lo que se está viniendo a nivel mundial.